Con las subidas de los tipos de interés, con la inflación existente hoy en día en España, con la poca concesión de hipotecas o con la dificultad que tenemos también para conseguirlas, es decir, la barrera de entrada que tenemos, con la situación política del país, que tenemos un gobierno en funciones y con una ley de vivienda que está en marcha, y con los precios de los inmuebles que van a la baja. ¿Es momento ahora de invertir en inmuebles? Pues bueno, vamos a analizar una serie de datos, tanto de ahora como históricos, para tener una referencia de lo que es la historia de la compra-venta inmobiliaria, del alquiler también de inmuebles en España. Y de esta manera vamos a ir sacando conclusiones, pero no hay ninguna respuesta fija si la estáis esperando. La respuesta va a ir más bien ajustada a cada perfil, ya que cada uno de nosotros pues tenemos un diferente perfil. Uno tiene familia, uno vive con sus padres, otro vive solo, uno vive en pareja, otro se encarga de dar dinero a X persona para que puedan sobrevivir. Tenemos un montón de historias que van pues a nuestro perfil, a nuestra persona y a nuestro entorno muy acompañadas. Por tanto, habrá que analizar primero el mercado para saber en qué punto estamos y después hacernos preguntas correspondientes a cada uno de nosotros para saber si es nuestro momento o no es nuestro momento. No sé si es el momento de todos o no, porque la pregunta más bien va enfocada a saber si es nuestro momento, que eso es lo más importante. En este gráfico podemos ver la evolución del precio de vivienda en España desde el 2010, el índice del precio de las viviendas. Vemos que después de la crisis, pues existe esta bajada, que coge su pico máximo de bajada en el 2013, en el primer trimestre, y luego ya pues vuelve a un punto de equilibrio que hemos seguido manteniendo, que luego en COVID volvió a haber un pequeño alce de viviendas, pero a mediados de 2021 empezó una bajada con una ligera subida en el primer trimestre de 2022, luego ha vuelto a bajar y el último trimestre de 2022 y el primer trimestre pues también subió lo que es la vivienda. Todo apunta, no obstante, como están las cosas, a que habrá bajada. Y ya lo predijo en su momento, como podéis ver en este otro gráfico, Bank Inter, en un artículo del Economista. Vemos que ellos propiciaban pues ya la bajada a mediados de 2021 y que iba a continuar bajando hasta finales de 2023. Vemos en lo que ha pasado de verdad que en el 2021 sí que es verdad que bajó, pero a finales de 2021 hubo un repunte, con luego otra vez continuando la bajada, y luego a finales de año, en 2022, pues también hubo una subida hasta el primer trimestre de 2023, con la bajada que está pasando ahora. Por tanto, se puede prever la bajada por lo que es el punto de equilibrio del índice que tenemos aquí también. Pero bueno, todo apunta a que evidentemente pues los precios van a ir bajando por cómo está todo. Luego aquí, para poder seguir poniéndonos en situación de datos, vemos un gráfico de tanto de mujeres y de hombres en España por tipo de hogar con la renta media por hogar, ¿vale? El tipo de hogar representa cada línea. En el primer caso, en la línea verde, hablamos de hogares con un adulto a cargo de un niño. En hogar, solamente un adulto, ya sea hombre o mujer. En el caso de la línea morada, 2 adultos a cargo de al menos un niño por hogar. Y en medio, pues tenemos otros tipos de hogares que no hacen referencia a ninguno de estos dos casos, ninguno de estos dos escenarios. Podemos ver que por persona en el hogar intuimos que son unos 18.000 euros de media, y cuando hay 2 personas pues nos vamos ya entre los 37.000 y los 44.000 euros aproximadamente a lo largo de los años, desde el 2008 hasta ahora. Si hacemos una encuesta también de la población activa, como ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, pues descubriríamos para la gente que tiene entre 25 y 34 años con contrato fijo y jornada a tiempo completo, que la media ahora es de 1.960 euros mensuales. Estamos hablando para gente a jornada completa con contrato fijo, la media a la encuesta de la población activa. Y luego, a partir de los 35 años, vemos cómo ha ido subiendo la media salarial
de los diferentes grupos de edad, ¿no? Este primero es de 35-44, así hasta la edad de jubilación, que acaba siendo una media de entre 2.500 y 2.600 euros aproximadamente de jornada a tiempo completo, contrato indefinido, por grupo de edad. Luego vemos en el ahorro de los hogares el porcentaje sobre la renta disponible bruta trimestral, corregido de efectos estacionales y de calendario. Vemos como en el 2020 el puntal del ahorro se dispara hasta un 25,1 a causa del COVID-19, ¿no? Que estuvimos todos encerrados y que tampoco podíamos ni ir a restaurantes, ni gastar en ocio, ni etcétera, etcétera, lo que provocó que el ahorro pues alcanzara este máximo y luego ya pues se ha ido regularizando a más índices comparados con la anterioridad al COVID-19. En este mapa podemos ver el índice de esfuerzo inmobiliario de años de salario íntegro para obtener una vivienda, es decir, qué esfuerzo supone para una persona comprar una vivienda en función de donde estemos de España. Vemos que Madrid y Cataluña pues son donde cuesta más esa entrada a la vivienda, al igual que Baleares. Y estos años, recordar, hacen referencia a como si no comieras, como si no vivieras, como si no hicieras nada. Es decir, coges tu salario íntegro del año y lo destinas a comprar una vivienda. ¿Cuántos años necesito? Eso es lo que refleja el índice de este mapa. En este otro gráfico vemos las estadísticas de hipotecas con naturaleza de la finca. Es decir, también vamos a ver lo que es el tipo de interés, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Vemos que en el 2009 había unos tipos del 5,44. A finales de 2021, principios de 2022, rozamos mínimos aproximados al 2, por encima del 1,56, 2,15 y luego desde 2022 hasta ahora hemos visto cómo ha ido recuperando a periodos similares al 2014 aproximadamente, 2013 aproximadamente también. ¿Vale? Estábamos acostumbrados a estar aquí en condiciones muy buenas de tipos de interés y ahora, bueno, las hipotecas están caras. Sí, han subido los tipos, está claro, no hay duda de ello, pero claro, hemos de comparar también un poco el histórico que tenemos y cómo de barato teníamos el dinero durante todo este tiempo que vemos en este gráfico. Y aquí vemos también, muy importante, la evolución de ejecuciones hipotecarias en España, ¿no? La ejecución hipotecaria, como pone abajo, es el procedimiento por el que se cobran las deudas insatisfechas de una hipoteca. La entidad bancaria podrá ejecutar la garantía cuando el deudor no se haya hecho cargo de sus responsabilidades contractuales durante un cierto tiempo, pudiendo llegar entonces al embargo del inmueble. Vemos como que en el 2014 estaba disparatadísimo y ahora pues ha ido regularizándose, bajando hasta 2023, que hay un poquito más que en el tercer trimestre de 2022, en el primer trimestre de 2023, pero bueno, vemos que la línea general es bajista en comparación con cómo estaba en el 2014, justo después de la crisis y cómo afectó ello, ¿no? Pues a la población española. Si continuamos, vemos en este gráfico la concesión de hipotecas cómo ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Y eso no se debe a otra cosa que, en primera instancia, pues a lo que ocurrió de la crisis, pero también, aparte de los tipos de interés como están ahora, etcétera, pero esto es ahora, también se debe sobre todo a las barreras de entrada que han puesto los bancos para poder conceder préstamos hipotecarios. Antiguamente, muchas sucursales, pues el mismo director de la sucursal ya tenía el poder, por llamarlo de alguna manera, para poder conceder préstamos. Hoy en día hay un estudio y una historia detrás para poder conceder un préstamo de cualquier tipo a una persona que ya no depende solamente, en la mayoría de los casos, a la sucursal, sino que depende de un departamento central que estudia muy bien el perfil de cada persona para poder ver si les conceden el dinero o no. Y cada vez se han puesto mucho más rigurosos con esto, mucho más estrictos, y por eso hay menos hipotecas concedidas también. Evidentemente, como se conceden menos hipotecas desde, ya vemos, que empezó aquí y ha ido a la baja, pues eso ha provocado que también existan, como hemos visto en el anterior gráfico, menos ejecuciones hipotecarias, porque si se conceden menos hipotecas, ¿cómo va a ir al alza este gráfico? Sería algo bastante improbable o algo muy difícil, y si ocurriera sería algo muy malo y desastroso. ¿Vale? En este sentido, vamos a continuar analizando.
Y ahora aquí en esta imagen de gráfico de barras pues vemos la gran pregunta, ¿comprar o alquilar? Y vemos la porcentaje de la población que reside en una vivienda en propiedad versus la que reside en una propiedad de alquiler para el año 2021. Vemos que España estamos en el medio aproximadamente de la Unión Europea, con un 76% de la población viviendo en propiedad frente a un 24% viviendo del alquiler. Más grave es en Alemania, si lo queremos llamar grave, donde el 51% vive en alquiler frente a un 50% que vive en propiedad. Y en el otro extremo, digamos, nos encontramos con Rumanía con el 95% en propiedad y el 5% en alquiler. Si vemos la evolución del precio de la vivienda en alquiler para Barcelona, vemos cómo ha ido evolucionando desde el 2008 aproximadamente hasta el 2023 el precio del metro cuadrado. Vemos que estaba en torno al 12 más o menos y ahora estamos ya en torno al 16% a 16 euros el metro cuadrado. Esto evidentemente es una media, ¿no? Y en este caso para agosto de 2023, que ha habido una evolución que ha ido subiendo, ¿no? Y vemos que frente a agosto de 2022 ha sido un 13% de subida. De aquí a aquí ha habido una subida bastante grande y esto ha sido provocado en gran parte, os diría, ya no solamente porque existan habitaciones, que también, y viviendas turísticas, sino también porque hay un anuncio electoral, el que sacan la ley de vivienda, en la que van a regular unos precios y no te van a dejar poner precios superiores al alquiler que tenías anteriormente, que sin las subidas del IPC van a estar controladas, etcétera, etcétera, y eso es lo que ha provocado pues toda esta pedazo de subida ahora. En Madrid vemos que ocurre algo parecido a Barcelona y el precio medio está en 17,4 euros el metro cuadrado para Madrid. Entonces, bueno, somos unos esclavos del alquiler. Los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler, si incluyen mantenimiento, reparaciones y servicios básicos. Vemos que se destinan un 40,9% en España, frente en otros países, ¿no? Como puede ser Alemania, que es un 13%, ¿no? Vemos que sí, que en España el 51% de la población está viviendo al alquiler, pero están destinando solamente un 13% de sus ingresos al alquiler. En España hay un 20 y pico en alquiler, menos que en propiedad, pero destinamos un 40,9% de nuestros ingresos al alquiler. Entonces, claro, esto está muy descompensado y también se entiende el por qué en Alemania pues el 51% está viviendo de alquiler, porque solamente están destinando un 13% de sus ingresos a poder vivir en un piso, ¿no? En ese sentido, que discrepa mucho con un 40%, que hace que no puedas tener tanto ahorro para posteriormente poder comprar una vivienda si es lo que quieres. La oferta de la vivienda pública en el mundo, ¿no? El porcentaje de viviendas de alquiler social sobre el total de viviendas que existen. Vemos que en España estamos en la cola con un 1,1% del parque siendo de esta índole. Hay países como Austria, como Dinamarca o como Reino Unido, pues que están por encima del 15% del parque de viviendas destinadas a este uso. Claro, nosotros solamente estamos en un 1,1%, por tanto, a nivel de ayudas de la vivienda como tal, con vivienda pública, es muy difícil, y la ley de vivienda lo que quiere hacer o lo que pretende hacer es intentar solucionar esto de alguna manera, pero con los propietarios privados, que no es el caso de estos otros países, evidentemente. Adiós papá, adiós mamá, ¿no? La edad media de abandono del hogar parental en la Unión Europea. ¿A qué edad nos vamos de casa? Pues la media en la Unión Europea está en los 27 años. Y para España siendo 30. O sea, de los 27 de media en la Unión Europea, nosotros estamos en los 30, que son 3 años por encima. Y luego veremos ahora, pues, una respuesta a una gran pregunta, ¿no? Se dice, pues, que estas grandes empresas, estos fondos, los especuladores, los que invierten en inmuebles, pues tienen la culpa de que la vivienda, pues, suba de precio y que cada vez sea más cara o más difícil de acceder. Pues vamos a ver ahora unos gráficos que nos pueden dar una respuesta, una ligera respuesta, ¿no? a esta pregunta. Compraventas de viviendas entre particulares, de tú a tú.
pues estamos hablando que el porcentaje ahora mismo ronda el 70% aproximadamente a eso de 2022 entre particulares. Si continuamos, de viviendas de empresas particulares, es decir, particulares que compren a una empresa para vivir ellos, estamos hablando que estamos en torno al 22%. Si sumamos los dos, pues ya tenemos un 90% aproximadamente de compradores particulares. Luego, si analizamos las empresas, ¿no? Compra-venta de viviendas entre personas jurídicas, de empresa a empresa, vemos que está en torno al 7,9%, y de particulares a empresas, fondos, especuladores, llamarlo como queráis, socimis, me da igual, pues estamos hablando que está en torno al 4%. Sumando esto, pues eso, una media aproximadamente de entre el 10 y el 11% de la compra-venta real en España. O sea, decimos que los especuladores, que las empresas que tienen la culpa, etcétera. Entre particulares es un 70% de las operaciones. Por tanto, hay detrás o hay un empresario pequeño a nivel de autónomo que pueda hacer alguna operación, que ya os diré que son pocos, y luego, para al menos para tener una influencia en el mercado, que es lo que estamos hablando ahora mismo, y luego de empresas particulares, que eso sí que puede ser una empresa que se dedique a comprar a un particular, hacer una reforma y posteriormente venderla, pero ya reformada y bien puesta y sin que el particular tenga que hacer nada, y por tanto es normal que se pague ese extra. Estamos hablando de que eso está en torno al 20% de gente que quiere la vivienda ya preparadita. Y luego de compra-venta de viviendas entre personas jurídicas y de particulares a empresas que posteriormente pues las vuelven a poner, ¿no?, en circulación, la mayoría de ellas, o se las quedan para hacer lo que les dé la gana. En ese sentido, pues estamos hablando que eso representa un 10% del parque de compraventa de viviendas en España actualmente. ¿Y qué resumen podemos sacar de todo lo que hemos estado viendo? Pues bueno, vemos que la evolución del precio de la vivienda pues ha sido bastante constante hasta ahora, pues que parece que empieza a bajar un poquito. Vemos que las predicciones además, según Bankinter, así constan. Que la media del hogar, cuando hay dos personas convivientes, ronda los 34.000 euros. Vemos que la media de salario en España de alguien que tiene un trabajo a jornada completa y un trabajo indefinido ronda los 1.900 euros. Vemos que el COVID-19 provocó un ahorro bastante grande en los hogares y luego se ha ido normalizando. Vemos que Madrid, Barcelona y Baleares cuesta mucho más acceder a una vivienda en propiedad frente al resto de ubicaciones de España. Vemos que los tipos de interés están volviendo a ser lo que eran en el 2015. Vemos también que hay menos ejecuciones hipotecarias en España, pero también, evidentemente, hay menos concesiones, que es más difícil optar a una hipoteca hoy en día. Vemos que la inflación se ha disparado en 2022 hasta un 8,4%. Vemos que comprar o alquilar, ese dilema, pues vemos que la mayoría de gente en España reside en viviendas en propiedad, frente a Alemania, por ejemplo, que la mayoría reside en alquiler. Y los que residen en alquiler en Barcelona y en Madrid, pues se han visto afectados seguramente, al igual que el resto de poblaciones, en mayor medida, por culpa de la vivienda y otros formatos que también han afectado a esto. Pero ha sido en el último trimestre. Vemos que hasta 2021 hubo una ligera subida, luego bajó y a la que se anunció la ley de la vivienda han vuelto a subir los alquileres. Vemos también que destinamos un 40% de nuestros ingresos al alquiler, la gente que vive de alquiler, o la mayoría de la gente, que representa un 20 y pico % de la población española. Vemos que la oferta de la vivienda pública en el mundo, en España, es tan solo de un 1,1% frente a 34,1, 23,6, 21,4, 16,7, 14% de Francia, por ejemplo, etcétera. Es decir, estamos hablando de que es un 1.400% menos que Francia a nivel de vivienda. Y la ley de vivienda pues nos está haciendo pasar esta responsabilidad al sector privado, que también repercute evidentemente luego en los precios de alquiler. No nos olvidemos. Ahora, evidentemente, pues pretende sanearlo, ya veremos cómo avanza. Vemos que la media en la Unión Europea para independizarse es de 27 años.
vemos que las compraventas entre particulares pesan un 90% frente al 10% de la compraventa de empresas, de inmuebles en empresas. Por tanto, analizando todo esto, viendo todo esto, ahora viene la gran pregunta. ¿Es momento de comprar inmuebles? Pues depende. Vemos que los tipos están altos, que las viviendas y los precios de los inmuebles tienden a bajar y que hay mucha inflación. Por tanto, los alquileres también están a la alza, con una regularización en camino de lo que es la ley de la vivienda. Por tanto, ¿cuánto dinero necesitas para comprar una vivienda? ¿Es una vivienda para vivir tú? ¿Es una vivienda para luego destinar al alquiler? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? ¿Qué capacidad de ahorro tienes también? Eso es súper importante. ¿Vas a comprar viviendas a reformar? ¿Vas a comprar viviendas ya acabadas? ¿Quieres comprar, reformar y vender? ¿O quieres comprar, reformar y alquilar? ¿Estás con trabajo indefinido y ganando ese media española de precio salario indefinido de 1.900 euros? Que me ha sorprendido, la he visto más alta de lo que me esperaba, la verdad, todo hay que decirlo, pero son datos del Instituto Nacional de Estadística, no es algo que yo diga, esa es la media. No, eso no lo digo yo, lo he sacado de los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística, repito. Entonces, claro, viendo todo esto, ¿dónde te encuentras tú para saber si es tu momento, ¿no? ¿Tienes suficientes ahorros e ingresos como para no tener que pedir mucha financiación? Pues seguramente sea tu momento, ya que los inmuebles tienden a bajar, y seguramente pues alcanzarán un pico más bajo a finales de este año y antes del verano del año que viene, como hemos podido ver también en el gráfico que hizo en su momento de previsión Bank Inter. Y al igual que dicen pues la mayoría de los expertos, no hay nada nuevo. También hemos de ver cómo acaba de desarrollarse la ley de la vivienda. Entonces, ¿tú quieres comprar, reformar para alquilar y tienes necesidad de poca financiación? Es un gran momento el que te viene. Tú quieres hacerlo, pero no tienes muchos ahorros, pero sin embargo tienes una capacidad de ahorro importante, pues seguramente también sea tu momento de hacerlo, porque vas a optar a muy buenas condiciones comparado con el resto de financiación, y sobre todo si es para una vivienda en la que quieras vivir tú, si es lo que te gusta. Yo en mi caso ya sabéis que yo invierto para alquilar, pero yo en mi caso yo vivo de alquiler. ¿Por qué? Porque el dinero que me renta mucho más a las afueras de una ciudad que en la ciudad, como hemos podido ver en el mapa, de donde cuesta más comprar, ¿no? Ya vemos que Barcelona, Madrid y Baleares, pues es donde más cuesta a nivel de adquirir una vivienda. Por tanto, yo compro fuera de estas poblaciones más masificadas y más multiculturales, donde hay mucha mayor demanda, para poder conseguir una medida mejor de retorno de alquiler. Y al saco más a mi dinero, e invirtiendo mucho menos dinero allí, me permite no solamente alquilarme un inmueble aquí, sino también tener mis ganancias, ¿no? Y esa es la fórmula que a mí me funciona y que yo sigo, no tiene por qué ser la tuya, evidentemente. Todo esto es lo que habéis de tener en cuenta, y con los datos facilitados creo que podéis hacer este ejercicio vosotros mismos para saber en qué situación estáis ahora, actualmente vosotros, intentar no ser cortoplacistas y no ser largoplacistas. Ya vemos que tenemos una tendencia pues a olvidarnos de las cosas y los tipos de interés están subiendo un montón. Oye, han vuelto a índices del 2014-2015, están subiendo, sí, es verdad que están subiendo, pero no es aquello que nunca haya ocurrido, que nunca hayan estado los tipos así, o etcétera, etcétera. No, los tipos ya han estado así y han estado incluso más caros aún. Y si comparamos los tipos de financiación que tenemos aquí con los tipos que tenemos en otros países, como pueden ser países de Sudamérica, entonces ya alucinamos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de datos, que es súper importante de cara a tomar decisiones. Recordad, cuando vayamos a tomar una decisión importante, y la compra de un inmueble es una decisión importante, ya sea para invertir o ya sea para vivir. Por tanto, pues analizar, hacer este trabajo de ejercicio. Yo aquí os lo he dado masticadito para que os sea mucho más fácil la parte de datos generales. Luego, vuestro trabajo va a estar en analizar vuestros datos de vuestro perfil, vuestros datos personales. Y de esta manera, entre unos y otros, podréis coger todos los datos, recopilarlos, masticarlos y tomar vuestra decisión que más os convenga. Y también, pues quizás para comprar una vivienda en Barcelona, pues no es vuestro momento idóneo, pero para comprar pisitos más pequeñitos fuera y así de alquiler a Barcelona o a Madrid, pues quizás sí que es vuestro momento también, ¿no? Entonces, no solamente, yo quiero esto, no puedo, no. ¿Y qué puedo hacer? Pam, pam, pues esto sí que puedo hacerlo. ¿Sé hacerlo? Bueno, si no sé hacerlo,
¿Puedo aprender a hacerlo? Y todo este tipo de preguntas y de ejercicios son súper importantes. Y la compra de vivienda, de inmuebles, que son cosas caras y decisiones muy importantes, que mal ejecutadas pueden conllevar quebraderos de cabeza impensables, masticarlo, analizarlo y hacer el trabajo de campo, que es súper importante, no os olvidéis. Así que bueno, espero que estos datos y este vídeo os ayuden a tomar vuestras decisiones en el mundo inmobiliario. Y sin nada más que añadir, y como siempre, nos vamos viendo.